Se conoce como estado de excepción a la idea de suspensión parcial de la Constitución vigente en un país. La excepción aparece en el momento en que es alterado el orden existente, porque se basa en el imperativo de proteger a la Constitución de los ataques internos. Por eso la excepción se opone a la norma. Entonces, cuando un país decreta un estado de excepción, lo hace con el fin, como un mecanismo de defensa para el mismo estado ante una crisis o una emergencia de grandes magnitudes. El fin de esto es la búsqueda de la superación de estos conflictos de manera legal, facultando a un solo individuo el poder de limitar o ciertos derechos de la población, que en ciertos casos no son derechos fundamentales. Como bien se menciona antes, el estado de excepción se puede dar por varios casos según la emergencia, y para que éste se pueda dar hay que definir o estudiar la intensidad de la crisis, la naturaleza de la crisis, como una catástrofe natural, una guerra externa o alteración del orden público. Es decir, se busca encontrar un punto intermedio entre la dictadura constitucional y el estado de excepción, que tiene que regular medidas necesarias para superar la crisis. Según el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indica que un estado de excepción se puede declarar solamente cuando la vida misma de la nación se encuentra en franco de peligro. Y esto se activa únicamente como resultado de una conmoción interna de máxima magnitud. Sin embargo, no hay que olvidar que para que este dictamen se cumpla por completo se necesita que la conmoción debe ser actual, en curso y en franco de desarrollo. Con esto en mente podemos describir las circunstancias operativas del derecho de excepción, que son tres. La amenaza debe ser objetiva, real y actual, y estos presupuestos indispensables se encuentran señalados en una copiosa jurisprudencia internacional. No se admite la prevención como justificación de la declaratoria de un estado de emergencia. Para considerar que la seguridad del Estado está bajo amenaza, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Como primer punto, tiene que afectar a la población entera, no solo a un cierto grupo o a un cierto número de personas. Como segundo punto, tiene que dirigirse a la seguridad física de toda la estructura social o a su integridad territorial. Cuando hablamos de la estructura social, hablamos de toda la población. Todo el territorio nacional ecuatoriano tiene que estar bajo riesgo, no únicamente una sola provincia o un solo cantón. Y como tercer punto, tenemos que tiene que atentar contra el funcionamiento de la institucionalidad pública. Sin la concurrencia de estos elementos, decretar un estado de excepción deviene no solamente en lo ilegal, sino también en lo inmoral. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, se establece que la noción de peligro público debe reunir los siguientes criterios. Como primer punto tenemos que el peligro debe ser actual e inminente, es decir, que la situación tiene que estar sucediendo en tiempo real y tiene que tener una afectación directamente a la sociedad. Como segundo punto nos dice que debe tener repercusiones en el conjunto de la nación. Como se mencionaba antes, tiene que tener una afectación directamente a toda la población, no solamente a pequeños grupos. Y como tercer punto, dice que deben constituir una amenaza para la vida organizada de la comunidad. Obligatoriamente deben observarse las formalidades previstas en los tratados y las normas constitucionales previas a la declaración de estado de excepción. Según el numeral 1 del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicta que en caso de guerra, de peligro o público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención.
siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Cuando la seguridad de un Estado se encuentra amenazada, se busca un mecanismo de defensa para el mismo, es decir, el estado de excepción, como ya se viene mencionando antes, está condicionado a buscar y resolver el conflicto de manera legal. Pero en un caso de extrema condición, el derecho es incapaz de prevenir lo que sucede en la situación concreta, en la cual la ley no puede decidir acerca de la situación en sí. Por ende, la ley pone a prueba su poder soberano, pero que la ley no puede decidir, como se viene diciendo, la situación concreta, sino el soberano que tiene el poder para decidir acerca de la situación y sobre la excepción, con la responsabilidad de poder velar el bienestar de la población nacional y también cumplir con el deber de dar satisfacción a las necesidades del mismo, cumpliendo así el parámetro de no discriminación que dictamina el numeral 1 del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.